Túnez. Enero de 1943. El octavo ejército británico lleva 3 meses empujando hacia el oeste. A lo largo del frente tunecino, un patrón se ha instalado. Las compañías de infantería alemanas ocupan posiciones preparadas, pendientes inversas, buenos campos de tiro, protegidas de la observación directa. Sus dotaciones de mortero han emplazado el 8 centímetros Granatwerfer 34, uno de los morteros de infantería más respetados de la guerra. Su sistema de puntería es preciso. Su alcance, 2.400 metros, ha dado confianza a sus dotaciones desde Francia. Comprenden la aritmética del alejamiento táctico. Los morteros británicos no pueden alcanzarlos. Entonces llegan las bombas. No desde la artillería, no desde los cañones que normalmente anuncian un ataque. Desde morteros británicos. Cayendo a distancias que las dotaciones del Granatwerfer habían calculado como seguras. Distancias que el mortero británico de 3 pulgadas marca 2 no podría haber alcanzado en 1940. Ni en 1941. Las dotaciones alemanas no pueden responder en especie. No pueden disparar donde no llegan. La doctrina alemana era correcta. Las armas que enfrentaron en 1940 no habrían podido hacer esto. Pero los británicos habían cambiado algo. En silencio, sin fanfarria, sin un arma que pareciera nueva. Y una dotación que sostenía la ventaja de alcance, la misma ventaja que había sido el fundamento del posicionamiento del mortero alemán desde Francia, la había perdido. El arma que temían no había sido rediseñada. No realmente. Seguía siendo, en esencia, el mismo tubo y placa base que había equipado a la infantería británica antes de la guerra. Lo que había cambiado era lo que ese tubo podía hacer. Y la razón por la que podía hacerlo les dijo algo a los oficiales alemanes sobre la infantería británica que no habían querido aprender. La historia del mortero de 3 pulgadas comienza con un problema que el ejército británico no podía resolver con dinero. Tras el armisticio de 1918, la oficina de guerra revisó lo que la infantería había aprendido. La respuesta fue incómoda. El fuego de apoyo cercano, la capacidad de batir posiciones más allá del alcance del fusil y demasiado próximas para la artillería de división, había sido la capacidad táctica decisiva en el último año de combate. El mortero Stokes, diseñado por Wilfred Stokes en enero de 1915 y puesto en servicio ese mismo año, había cargado con esa responsabilidad. Era un diseño de simplicidad extrema. Un tubo, una placa base, un bípode. Una bomba introducida por la boca del cañón golpeaba un percutor fijo y salía disparada. Una dotación experimentada podía tener 9 proyectiles en el aire simultáneamente. Alcance máximo, 800 yardas, suficiente para la guerra de trincheras. Insuficiente para cualquier conflicto que el ejército esperara librar en los años 30. La solución inicial de la oficina de guerra fue convencional. Baterías de artillería dedicadas para el apoyo cercano a la infantería. El coste era prohibitivo. Se aceptó el mortero en su lugar. En 1932 comenzaron los trabajos sobre el sucesor del Stokes. El Ordnance Muzzle Loading, mortero de 3 pulgadas, marca 2. Entró en servicio a principios de los años 30. Las especificaciones reflejaban el compromiso institucional. Calibre: 3,19 pulgadas, 81 milímetros en la práctica. Peso total del sistema: 115,5 libras, repartidas en 3 cargas transportables a pie. El cañón: 34 libras. La placa base: 37 libras. El bípode:
44,5 libras. Cada bomba pesaba 10 libras. Cadencia de fuego sostenida, 12 disparos por minuto aproximadamente. Alcance máximo, 1.600 yardas. Era fiable, era robusto. Y cuando la guerra comenzó en 1939 y la infantería británica se encontró con el Granatwerfer 34 alemán en Francia y luego en el norte de África, la aritmética fue inmediata. El mortero alemán alcanzaba 2.400 metros. El Mark II británico alcanzaba 1.460. Una brecha de más de 900 yardas. Una dotación alemana podía disparar sobre una posición británica desde terreno que los morteros británicos no podían alcanzar. Podían suprimir el apoyo de fuego indirecto de la infantería sin ser suprimidos a su vez. El arma que debía dar a los batallones su propio fuego indirecto de respuesta rápida estaba creando, en ciertos terrenos, una vulnerabilidad en lugar de resolverla. El Ministerio de Abastecimiento y los ingenieros de Ordnance recibieron el problema de la brecha de alcance. La solución que encontraron no requería un arma nueva. Requería nuevas cargas propelentes y eventualmente un cañón modificado. Hacia 1942, la variante de largo alcance Mark II estaba en servicio. Su alcance máximo, 2.800 yardas. Superaba ahora al Granatwerfer 34 por 175 yardas. Una brecha que en manos adecuadas cambió lo que la infantería británica podía hacer incluso antes de que comenzara un ataque. El arma era la misma. La comprensión de lo que podía hacer había cambiado. Esa distinción, sutil en un diagrama técnico, fue determinante en el campo. La doctrina alemana de morteros en 1939 estaba construida sobre una base racional. El Granatwerfer 34 había sido diseñado entre 1932 y 1934 por Rheinmetall y adoptado en servicio en 1934. Su sistema de puntería, la mira óptica Richten-Aufsatz 35, era uno de los más precisos instalados en un arma comparable. Su cadencia de fuego alcanzaba 25 disparos por minuto en manos entrenadas. La ventaja de alcance sobre el Mark II británico, establecida desde el inicio de la guerra, significaba que las dotaciones alemanas podían establecer lo que la doctrina denominaba alejamiento táctico, la capacidad de batir las armas de apoyo de la infantería enemiga desde posiciones que esas armas no podían alcanzar. Había funcionado en Francia en 1940. Había funcionado en los primeros combates del desierto. La lógica se extendía más lejos. En la doctrina alemana, una dotación de mortero de 81 milímetros era un activo de contrabatería, tanto como un arma de apoyo a la infantería. Su primera tarea al tomar posición era localizar y suprimir los propios morteros enemigos. El alcance era el instrumento de esa supresión. Si puedes alcanzarles y ellos no pueden alcanzarte, controlas el espacio de fuego indirecto sobre el combate de infantería. En el desierto, esto tenía una expresión física específica. El terreno abierto permitía a las dotaciones de mortero desplegarse a distancias donde su ventaja de alcance era decisiva. Una dotación del Granatwerfer a 2.200 metros era inalcanzable para el Mark II británico. Podían fijar el bípode, alinear la mira y trabajar con la certeza de que los proyectiles que llegasen de vuelta caerían cortos. Lo sabían. Habían construido su posicionamiento táctico alrededor de eso. Para la campaña de Túnez, a principios de 1943,
Las mejoras británicas al mortero de 3 pulgadas habían borrado esa ventaja de alcance. Las dotaciones alemanas debían tratar ahora a los morteros de batallón británicos como una amenaza de contrabatería más seria de lo que habían sido en 1940 y 1941. El alejamiento que había definido el posicionamiento del mortero alemán desde Francia ya no existía. El alcance no era el único factor. Un batallón de infantería británica en 1944 disponía de 6 morteros de 3 pulgadas, organizados como la número 3 Platoon. 6 tubos. A cadencia intensa, un solo mortero de 3 pulgadas podía lanzar 200 libras de explosivo por minuto. 6 morteros disparando juntos podían depositar 1.200 libras de munición sobre un área objetivo en 60 segundos. Una batería de campo de artillería real, 8 cañones de 25 libras disparando a cadencia rápida, entregaba aproximadamente 1.000 libras por minuto. En una concentración breve, la platoon de morteros del batallón podía igualar el volumen de fuego de una batería de campo. La doctrina alemana no había sido construida alrededor de esa posibilidad. El Granatwerfer 34 era un instrumento de precisión. 6 dotaciones, 6 tubos precisos, fuego metódico ajustado por observación. La mira óptica RA-35 existía para colocar proyectiles sobre un objetivo específico. La precisión deliberada era el principio central. La doctrina británica de 1943 y 1944 había evolucionado en una dirección diferente. La platoon de morteros de 3 pulgadas estaba entrenada para ejecutar concentraciones breves y abrumadoras. Lo que los manuales de instrucción describían como 50 proyectiles por cada 2 acres durante 2 a 3 minutos. No un instrumento único y preciso, una tormenta. Y la naturaleza del mortero convertía esa tormenta en extraordinariamente difícil de localizar y suprimir. El mortero de 3 pulgadas disparaba desde posiciones cubiertas. No producía fogonazo de boca. Su posición, detrás de una cresta o en el borde de una arboleda, solo era audible después de que los proyectiles ya habían sido lanzados. Para cuando una dotación alemana oía el golpe sordo de 6 tubos disparando, las bombas ya estaban en descenso. No había nada que observar, nada sobre lo que apuntar. El trabajo de contrabatería requiere localizar la posición enemiga. La doctrina alemana dependía del triangulado por destello y la localización acústica. Ambos efectivos contra cañones de campaña. Ambos considerablemente menos efectivos contra un arma sin fogonazo, disparando desde cubierta. Tras una misión de fuego, la platoon se desplazaba. Se movía antes de que el fuego de contrabatería pudiera alcanzar la última posición. La tormenta aparecía. Duraba 2 minutos. Y el origen de ella había desaparecido. Lo que los oficiales alemanes habían encontrado no era un mortero mejor. Habían encontrado una doctrina de fuego indirecto, concentrado y móvil que sus contramedidas no estaban diseñadas para neutralizar. El alcance lo hacía posible. La doctrina lo hacía peligroso. En Italia, primero. El terreno canalizaba a la infantería hacia rutas de aproximación predecibles. Y la platoon de morteros de 3 pulgadas se convirtió en el primer activo de fuego que un comandante de batallón buscaba. No porque fuera la herramienta más potente disponible, sino porque era la más inmediata. Una solicitud a la platoon de morteros producía fuego en menos de 2 minutos desde la llamada del observador.
Una solicitud a través de la red estándar de artillería recorría una cadena de cálculos y confirmaciones que la platoon embebida en el batallón sencillamente no requería. El arma que la oficina de guerra había aceptado como sustituto de las baterías de apoyo cercano dedicadas se había convertido, en la práctica, en más rápida que la artillería a la que reemplazaba. En Normandía, el Bocage impuso una forma de combate para la que ningún ejército había estado del todo preparado. Los setos fragmentaban el campo de batalla en una secuencia de enfrentamientos menores, cada uno separado del siguiente por vegetación densa que negaba la observación y enmascaraba el movimiento. El apoyo de artillería, dependiente de la localización precisa del objetivo, era con frecuencia difícil de ejecutar. Un objetivo registrado requería una posición conocida. En el Bocage, las posiciones cambiaban cada 100 metros. El mortero de 3 pulgadas, disparando en ángulo elevado, entre 45 y 80 grados, podía depositar proyectiles detrás de obstáculos que las armas de tiro directo no podían alcanzar. Y sobre posiciones que los cañones de campaña no podían batir sin poner en peligro a las tropas propias situadas delante. En los árboles, que el Bocage proporcionaba en abundancia, un proyectil de mortero detonando en el dosel convertía el árbol mismo en un proyectil secundario. Sarode, los fragmentos de madera eran forzados hacia abajo, hacia posiciones excavadas para proporcionar protección horizontal. La infantería alemana profundizó su técnica de combate en torno a la construcción de pozos más profundos y con cubierta superior, en respuesta a la amenaza de ángulo alto que representaba el fuego de mortero. La bomba del mortero de 3 pulgadas pesaba 10 libras. El proyectil del Granatwerfer 34 pesaba 7,7 libras. Aproximadamente un 30% menos. Sobre un área de 50 metros cuadrados a cadencia concentrada, la diferencia en efecto no era trivial. 6 tubos, 12 proyectiles por tubo por minuto, 10 libras por proyectil. 2 minutos. Esa es la aritmética de lo que escuchaba un comandante de compañía alemán cuando la platoon de morteros de un batallón británico abría fuego sobre su posición. El Mark II de largo alcance permaneció como el mortero estándar de infantería británica hasta el final de la guerra. El mortero de carga por boca de 3 pulgadas, en sus distintas variantes, continuó en servicio en el ejército británico hasta 1965, cuando fue reemplazado por el L-16 de 81 milímetros. Un arma de calibre casi idéntico. Lo que el L-16 mejoró fue el alcance y la estandarización del propelente. El concepto subyacente, un arma orgánica de batallón transportada en 3 cargas por 3 hombres, no requería mejora. Había sido correcto en 1915. Seguía siendo correcto 50 años después. Existe una suposición persistente en los sistemas de adquisición militar, que el alcance y la precisión son las medidas primarias del valor de un arma. Los alemanes construyeron uno de los sistemas de puntería de mortero más respetados de la guerra. Produjeron 75.000 Granatwerfer 34 entre 1934 y 1945. Sus dotaciones estaban bien, entrenadas en una doctrina que enfatizaba la precisión, el fuego deliberado y la ventaja de alcance como fundamento del apoyo de fuego indirecto. Tenían razón en todo ello, para las condiciones para las que el arma había sido diseñada. Lo que no habían diseñado, lo que ningún sistema de adquisición diseña del todo, es la adaptación que ocurre cuando el otro bando examina lo que está enfrentando y cambia no el arma, sino el método.
La respuesta británica al déficit de alcance no fue encargar un mortero nuevo. Fue modificar el propelente, ajustar el cañón y reconsiderar lo que 6 tubos podían hacer juntos. El arma permaneció igual. La comprensión de lo que podía hacer cambió. El mortero de 3 pulgadas fue temido no porque superara a su contraparte alemana en ninguna medida individual. Fue temido porque llegaba en volumen. Desaparecía antes de que llegara la respuesta y pertenecía a un batallón que no necesitaba pedir permiso para emplearlo. Las instituciones planifican para las armas que lleva el enemigo. Rara vez planifican para el uso de esas armas que el enemigo aún no ha imaginado. El mortero de 3 pulgadas no era un arma excepcional. Era un arma simple, usada con una claridad de propósito poco común. Las armas se pueden copiar. La doctrina se tiene que aprender. Si este video te resultó útil, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hay más historias sobre las armas que definieron la guerra del soldado británico.